Bienvenidos nuevamente a Legalizados Podcast, a un episodio más de este maravilloso podcast donde te enseño pues el derecho más digerible, más coloquial, un poquito más divertido y con preguntas puntuales que bueno, los abogados solemos cobrar por la consulta. Bueno, aquí te los doy prácticamente gratuito. Y el día de hoy tengo a un invitado que es amigo de la casa y que fue uno de mis primeros invitados también en cualquier entrevista que he hecho. Es el doctor Juan Carlos Ron. Por supuesto, denle la bienvenida. Gracias, muchas gracias a todos ustedes. Y el día de hoy vamos, ese aplauso fue como corto. Y el día de hoy vamos a conversar la legalidad o qué hacer legalmente cuando un ser querido fallece y cuáles son, pues, bueno, los temitas, los lapsos, lo que debes hacer en tribunales, si tienes que hacer algo en tribunales, si tienes que hacer algo en el CENIAT, qué hacer. Entonces, para eso tenemos el día de hoy a nuestro invitado especial, doctor Rueda. 1.000.000 de gracias por estar el día de hoy gracias, aquí. muchísimas gracias, bueno. Mercedes, en verdad un gusto estar aquí contigo compartiendo nuevamente. Y no, siempre cuando tú estés, digamos, que quieras recibir algún tipo de orientación en esta materia, por acá estoy a la orden. Sí, porque el doctor es no nada más abogado en Venezuela, sino en Ecuador también. Y es experto en sucesiones y bueno, en otras materias, pero sucesiones es como lo que más hace. Entonces, doctor, vamos a comenzar. Ya. Fallece una persona. Correcto. ¿Qué lapso tiene para que ojo, fallece una persona que dejó bienes? Porque ya. Si no dejó bienes, no debe haber declaración sucesoral. Eso ¿cierto? Es correcto. Ok, la declaración sucesoral, si le puedes explicar a quienes nos están escuchando, es si dejan bienes, ¿es para repartirlos entre los herederos? Eso es correcto, porque cuando estamos hablando de una persona que ha fallecido y ha dejado una cantidad de bienes, como justamente mencionas, Meche, si es una persona que ha dejado bienes, esos bienes deberían repartirse entre esos beneficiarios, entre esos herederos. Y cuando habla de declaración sucesoral, hay que hacer la aclaratoria, es la declaración del impuesto sobre sucesiones que hay que hacer ante el CENIAT. Eso hay que tenerlo claro. O sea, pagas un impuesto para que te queden los bienes al nombre de la Exactamente. sucesión. Es que lo más loco del caso es que dice, oye, ¿cómo es posible que si yo voy a recibir bienes tengo que estarle pagando a alguien? Eso es lo primero que uno dice. Claro. Generalmente hasta yo lo decía. Claro. No, demasiado ya por los callos, pero sí, lamentablemente ocurre eso y es un deber que tiene que tener todo heredero, beneficiario, legatario, al momento de recibir bienes por herencia, por sucesión, pagar un tributo al CENIAT en este caso. Ok, y es importante que se explique que esa declaración sucesoral se tiene que hacer, sea que hayan dejado testamento y no hayan dejado testamento. Independientemente, cualquiera de las dos modalidades. Okay. De hecho, una de las cosas que yo por lo menos lo comento en mi canal de YouTube también, como te he comentado, Socia Hija, la declaración es uno de los deberes imprescriptibles. Es decir, tengas que pagar impuestos o no tengas que pagar impuestos, sea que la asociación sea intestada, es decir, sin testamento o con testamento. Toda declaración de impuestos, siempre y cuando el difunto haya dejado bienes, es necesario hacer una declaración de impuestos sobre sucesiones. Ok, ¿cuánto tiempo tiene una persona cuando, no la persona que fallece, perdón, las personas, los familiares, los herederos, los deudos, los que están con ese dolor? ¿Cuánto tiempo, o sea, el lapso entre que una persona fallece y deban llevar a cabo la declaración sucesoral, cuánto tiempo es? 180 días. Eso dice la ley. Ok, pero claro, ¿son hábiles o qué? Ajá, eso voy, porque muchas veces, algunos usuarios, incluso colegas, cuando ven que son 180 días, lo que dice automáticamente, no caramba, tengo 6 meses. Tengo 6 meses, claro. Y no es necesariamente así, son 180 días hábiles, que por lo menos en la práctica estamos hablando de alrededor de entre 8 y 9 meses. Si tienes meses... Tienes carnavales, Semana Santa, okay. No importa cuáles sean en este caso los días feriados o los días que estén interponiéndose, pero son aproximadamente entre 8 y 9 meses en la práctica. Okay. Es decir, los herederos tienen hasta 9 meses para parir ese impuesto como sí y pagarlo. Ok. ¿Quiénes heredan? Mira, eso totalmente depende, aquí dependiendo, si estamos hablando de una asociación que no ha dejado testamento, en primer lugar la ley establece unos órdenes, quienes son esos parientes más cercanos. El primer lugar son los hijos y demás descendientes, que es lo que llamamos el primer orden de sucesión. Si hablamos del segundo orden, ya vendría en este caso, si no tenemos hijos, no tenemos nietos, no tenemos descendientes, ya vendría entonces los
padres, los abuelos, bisabuelos. Y si en dado caso no hubiese ninguno de estos dos, ya vendría entonces lo que serían lo que llaman colaterales, es decir, hermanos, sobrinos, los primos, los tíos. Si lo queremos ver de un punto de vista práctico, podemos hablar de un árbol. Es decir, cuando tú le echas la semilla en la tierra de esa planta que tú quieres sembrar, ¿qué va a echar primero? Las raíces, descendientes. Luego comienza a crecer, ascendiente. ¿Y qué pasa después? Florece. Es decir, los colaterales. Más o menos la misma similitud que en este caso en las sucesiones, si hablamos del punto de vista de una persona que no dejó testamento y la ley es quien tiene que regular esto. Si hablamos de una sucesión con testamento, ya depende del testador a quien quiera llamar, sea en calidad como heredero o incluso como legatario. Que en este caso el legatario es cuando yo decido darte, por ejemplo, un carro o un apartamento. Ok, ahora vamos a un tema que puede ser bastante polémico. Wow. Los concubinos. Ya. Pero sabes que hace poco nosotros colocamos un video en las redes Ajá. sobre un caso, a ver si se podía hacer un concubinato putativo. Entonces, te voy a hacer dos preguntas, a ver. Uno sería, ¿qué pasa con la concubina que lleva a cabo la solicitud de concubinato putativo estando esta persona, vamos a poner que falleció el hombre? El que estaba casado con María. Porque siempre nos ponen como no vengas tú, no vengas tú. Bueno, ok, vamos a poner el otro ejemplo. María falleció. María se fue. Y María estaba casada, pero también María tenía un novio. Y él hizo la solicitud de concubinato putativo. Ya. Ok, ¿heredan los dos? Herida. Ajá, además de la herida, ¿heredan los dos? Mira, si hace la solicitud como tal, sí debe reconocerse porque estamos hablando de una unión de hecho de alguien inocente que no conocía la condición o el estado civil de esa persona. Pero aquí hay una laguna, por lo menos hasta ahora no la he podido ver. Está establecido que después de este caso solicitar que se declare como concubinato putativo de buena fe a ese concubino inocente. Lo que no establece por lo menos sentencias o leyes hasta ahora que yo haya visto es si te reconozco tu cualidad, ¿cuánto es lo que te corresponde? Ahí queda como libre albedrío en este caso de parte del juzgador. ¿Cuánto podría ser? ¿Cuánto es lo que corresponde? No sería por analogía, sería también como un concubino normal. Sí, es que debería ser un concubino normal. Lo que ocurre es que lamentablemente, digamos, dentro de esa comunidad concubinaria, y fíjate que lo pongo entre comillas, está también, digamos, metida una comunidad conyugal formalmente constituida que ese inocente no sabía que existía. Ahí está la circunstancia. Es decir, no solamente sería lo que le corresponde, digamos, dentro de ese 50% de comunidad concubinaria, aparentemente. Entonces, lo que pudiésemos hablar es si hablamos, exacto, porque estamos hablando de un concubinato putativo, pudiese ser la circunstancia de que se te reconozca la porción como una comunidad concubinaria común y a ver cuál es la circunstancia de poder tener algo más por concepto de herencia. Es decir, aquí hay varias lagunas que lamentablemente el legislador no ha podido, digamos, determinar numéricamente. Ya sabemos que sí existe esa justicia como tal, pero ¿cuánto es eso en billetes? Claro. Bueno, Bueno, fíjate, mira lo que me pasó. Lo que pasa es que hay gente que nos solicita como abogados divorciarse, ¿no? Ajá. Entonces uno va y los divorcia y le dice, aquí está tu divorcio debidamente ejecutado, es decir, que quedó firme. Y después le dices al cliente, ahora tienes que hacer la partición de los bienes. Y dicen, no, pero ¿para qué? Eso es otro procedimiento y voy a gastar dinero. Bueno, mira lo que me pasó. A ver. Vamos a llamar al señor Juan. El señor Juan se había divorciado de Paola. Se divorció de Paola. Entonces, ¿qué pasó? No hicieron nunca la partición, jamás. Allá está Paola. Y mira cómo está escondida. Aquí tenemos a Paola. Ok, entonces Juan se divorció de Paola, pero nunca hicieron la partición. Entonces, entre ellos quedaron 2 apartamentos, ¿ok? Donde vivían en su momento y el otro donde quedó Paola viviendo. Entonces, ¿qué pasa? El señor se vuelve a casar porque ya le está divorciado. Lógicamente te puedes volver a casar. Ok. Claro. Se volvió a casar y a los años el señor falleció. Dentro de ese segundo matrimonio adquirió otro apartamento y unos vehículos. Entonces, cuando falleció el señor Juan y no había hecho la partición con Paola, tenemos a una ex esposa que hereda. Sí. Y tenemos a una esposa que hereda y unos hijos que heredan nuevos. Es decir, que dentro de esa comunidad hay 2 cuaimas metidas. Hay dos cuaimas, dice aquí el invitado del día de hoy.
dos señoras, dos guaymas, están metidas en la herencia. Válgale. Y eso que estás divorciado. No, es que hay que tomar en cuenta que al momento de no poder, digamos, completar esto y resolverlo, queda justamente la situación de, si ocurre este escenario que tú acabas de describir, lamentablemente, y digo lamentablemente, van a tener que compaginar las dos y ponerse de acuerdo de qué forma se van a partir, porque tanto tiene ya derecho por comunidad conyugal que no se liquidó y la otra porción que era de él va a entrar dentro de la comunidad hereditaria, que ahora se convierte de esa manera, la nueva esposa o concubina de esta persona, de este señor Juan. Claro. Aquí obviamente van a tener que ponerse de acuerdo cuál es la que tiene menor porción. Si, por ejemplo, puede, mira, te compro tu parte, Paola, o no, yo te compro tu parte, Como Paola Verónica. no quiere vender, está diciendo que no. Dice que, bueno, ¿no? Entonces, Paola, Te quedas con mitad y mitad el otro. Paola, te toca comprarle entonces su parte, ¿vale? A la viuda. Mira, doctor, y ahí sabes que hay muchos clientes que me dicen, cuando me preguntan, ¿hicieron la declaración sucesoral ante el Es una de las CENIAR? preguntas que yo Y hago. te dicen, sí, y cuando te lo traen, hacen, es la declaración de únicos Únicos y universales herederos. Si procedimiento pudieras, judicial. exacto, si pudieras explicar un poquito la diferencia entre ambos para quienes nos escuchan. La diferencia por lo menos principal está es a dónde yo hago estos trámites. La declaración de únicos universales herederos es un procedimiento judicial, es decir, se realiza ante tribunales. Mientras que la declaración de impuestos sobre sucesiones se hace ante el CENIAT, es decir, ante un ente tributario. O sea, uno te dice quiénes son los herederos y el otro te dice cuánto tienes que pagar por las cosas. Uno te declara como heredero universal según la solicitud que tú vas a decir. Nosotros, fulano, sutano, mengano, solicitamos ante usted, señor juez, que nos declare como único universal heredero de fulano de tal. Que comparten, digamos, lo que son los documentos personales, es decir, partida de matrimonio, es decir, todos los documentos filiatorios, copia de la cédula de identidad, sí, comparten, digamos, requisitos, ambos trámites. Pero la diferencia está en que uno está en tribunales, el otro es ante el CENIAT, y además de ello que en el tribunal lo que se hace es la declaración o el decreto en el cual se declara como universal heredero, mientras que en el otro se hace la declaración, digamos, monetaria de los bienes a los cuales tenía el patrimonio y se paga un tributo. En el tribunal no se paga nada. Es decir, aquí hay varias diferencias que pueden saltar a la vista. Que uno dice, no, declaración de único universal heredero, declaración de impuestos. Es decir, lógicamente ambas comienzan con el mismo nombre, pero tienes que ver a dónde es que te diriges para definir en este caso que una cosa no se parece a la otra. Claro. Y sabes que siempre queda la duda a aquellas personas que firman capitulaciones matrimoniales. Ya. Muchos me han dicho, no, pero si hay capitulaciones matrimoniales nadie hereda, o sea, la esposa no hereda. Y la sacan de la ecuación. Y las capitulaciones matrimoniales es para otra cosa, es para cuando hay separaciones de bienes, cuando hay divorcios. Pero si alguna de las dos personas fallece, aunque tengas capitulaciones matrimoniales, heredas. Ahora, no heredas lo que la gente habla de, no, un 75%, porque siempre hablan de un porcentaje, ¿verdad? Siempre dicen el 50 más una porción adicional. Entonces tú sacas la cuenta y dicen un 75%, cosa que no es. Y el día de hoy estuve ahorita reunido con una colega, me están diciendo, no, a la esposa hay que respetarle la legítima. Y yo le pregunté, ¿hay testamento? No, no lo hay. Entonces no hay legítima que hablar acá. Una de las cosas por lo menos que son vamos a decirlo, confusiones comunes que a veces tanto los mismos usuarios como algunos colegas caen es justamente con respecto del famoso 75% que acabas de mencionar. Uh-huh. Ese 75% que se habla está compuesto por 50% de comunidad conyugal si estuviese casado sin capitulaciones matrimoniales. Ese 50% no tiene nada que ver por lo menos en esta materia. Yo ni siquiera la tomo en cuenta. Eso es harina de otro costal. O sea, del 100%. Ajá. Aquí tienes tu 100. Exactamente. Tienes un apartamento del 100%. Cuando fallece una persona y tiene su esposa sin capitulaciones matrimoniales, correcto, lo que se va a declarar es el 50% de la persona que falleció, porque el otro 50% es de la esposa. Es de la esposa. Sin que se lo toquen. Exactamente. Ajá. Entonces, claro, muchas veces ese 50 lo juntan con la porción que hablan de más la mitad de la herencia. Y ojo, claro, no se cumple. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de un cónyuge, un viudo o una viuda que participa con hijos, una de las cosas que siempre mencioné, eso sí, me lo dicen como si fuera algo tomado como que al caletre. El cónyuge toma una porción como si fuera un hijo más, pero le corresponde la mitad. Ya va, no me vayan a mezclar las cosas. Cuando hablamos de que el cónyuge toma una porción como un hijo más, estamos hablando que es cuando ocurre la circunstancia de que ese cónyuge participe, o ese viudo o viuda participe con hijos del difunto, en donde, dependiendo de la cantidad de hijos que pueda haber, esa cuota del viudo va a ser variable.
A mayor cantidad de hijos, más chiquita va a ser la cuota. O sea, vamos a hacer un ejercicio. Por favor. Esposa y 3 hijos. Ajá. Esposa y Fallece. 3 hijos, yo parto la herencia en 4 partes iguales. Ok. Si hablamos de 5 hijos más la viuda, 6 partes iguales. Es decir, esa prerrogativa que dice, el viudo o la viuda va a participar o va a tomar una porción como un hijo más, es esto. Son, por ejemplo, 7 hijos más el cónyuge. Estamos hablando de partir herencia entre 8 partes iguales. Es decir, es variable. Solo que la cónyuge por comunidad conyugal ya tiene la Sus mitad. 50 aparte, que eso no tiene nada que ver Por con eso es que la herencia. gente dice que la mitad más uno. Cuando, No lo he escuchado. Todo así el he tiempo escuchado dice también. la mitad más uno. Exacto. Y cuando hablamos del famoso 75%, estamos hablando de otro artículo. Obviamente no vamos a entrar en mucha parafernalia con los números, pero es el 825 que dice, cuando el viudo participa con los papás, con los ascendientes, ahí sí es la mitad de la herencia. La mitad de la mitad de la mitad Ok. es el 25% de un bien, si hablamos de una comunidad conyugal ganancial común. Ok. Ahí sí se forman 75, pero vuelvo y reitero, ese 75 no es, porque 50 de comunidad conyugal yo no me interesa para eso. Mire, ustedes están entendiendo, ¿verdad? Todo Sí, aquí sí. 75, 50, mitad más Bingo. uno. No, Bingo. Y ojo, y eso que no estoy hablando de número quebrado, no de fraccionario, porque hasta eso me preguntaron. O sea, ya lo ven, ¿no? Persona que fallece, si tiene esposa e hijos, la esposa tiene el 50% automáticamente por comunidad conyugal, no por herencia. Pero hereda como un hijo, como una porción adicional de ello. Exactamente. Y si es capitulaciones matrimoniales. Ahí vamos a ajá. ese punto. Si hay Ok. capitulaciones matrimoniales, si hay bienes propios, o si hay bienes que hayan provenido de una herencia por parte de ese difunto, ahí es donde estaríamos hablando de bienes propios. Pongamos el caso, compró un carro antes de casarse con esa esposa. Si llega a fallecer, ese carro yo tengo que declararlo al 100%, porque no dentro de la comunidad conyugal. Claro, porque era solo de él. Exactamente. Ok. Entonces, dentro de ese 100% participa la viuda y los demás hijos. Si hablamos, por ejemplo, de un bien que proviene de una herencia, es decir, que él recibió un apartamento por parte de los papás, completico, vamos a ponerlo así, es la misma estación, un 100%. Ah, no, mira, que lo heredó con otro hermano. Ah, entonces 50% para él y 50% del hermano. Lo llevo a declarar en 50% por esta circunstancia en donde ahí participa viuda con los hijos. Y la otra mitad es del otro hermano heredero que salió de esa herencia. Si hablamos de capitulaciones matrimoniales, que hablamos de régimen de bienes separados, lo que él haya conseguido, comprado dentro de lo que es su actividad comercial y lo tenga a su nombre, eso yo lo llevo como un bien propio 100%. Claro, Eso- pero es que mucha gente me ha dicho, pero si tienen capitulaciones matrimoniales no hereda Pues la no. esposa o el esposo. Y No, te, si y no- hereda. y te digo una cosa, dentro de esa corriente hay por lo menos un autor bien respetado y conocido que es Juan Carlos Colmenares Zuleta, y él es justamente, digamos, seguidor de esta corriente. Yo por lo menos me contrapongo porque hasta ahora lo que he visto dentro de la práctica forense es que la capitulación matrimonial no quita la vocación hereditaria. Claro. Establece, digamos, unas reglas y unos parámetros cuando el matrimonio exista. Pero cuando ya deja de existir, olvídate, ya, es decir, se termina el vínculo y se termina el régimen. Claro, pero si fallece la persona, sí hereda, como un hijo, no Ajá, tiene exacto. No, yo estoy hablando Claro. estoy hablando de la existencia del matrimonio. Cuando fallece uno de los dos, se termina el vínculo conyugal, se termina ese régimen, sea una comunidad conyugal de gananciales o sea unas capitulaciones. Ahí entra la circunstancia de que ya no existe esto, entonces sí, va a entrar a heredar de lo que esta persona que tenía en su momento al morir va a tener que ser parte de herencia y la viuda va a participar. Sabes que hay mucha gente que me ha preguntado, a ver, mucha gente que ha emigrado y me dicen, mira, ¿sabes que falleció mi familiar allá en Venezuela? Yo soy uno de la herencia. Yo quisiera renunciar a la herencia. Yo estoy afuera, yo no necesito nada de eso. ¿La gente puede renunciar a la herencia o tiene que llegar a ser de la sucesión para después ceder los derechos sucesorales de cada quien? O sea, su pedacito de torta. Porque yo siempre digo que la sucesión es como una torta grande y todo el mundo está ahí adentro. Y si la gente se quiere empezar a salir, o tiene que ceder su parte para poder entonces salirse de ahí. Entonces, la gente puede simplemente renunciar a la herencia o decir convenientemente, oye, mira, yo renuncio a esto, pero no a esto. Esto sí lo heredo y este no lo heredo. O sea, pudieran, o mira, las deudas de las tarjetas de crédito de mis familiares ni de broma. Yo me quiero quedar con el apartamento. O sea, eso lo pueden hacer. Al comienzo de la pregunta te estabas respondiendo. Ujú. Las dos opciones las puedes hacer. Ok. ¿Quieres renunciar? Sí, sí puedes renunciar.
Que está fuera del país, que está fuera de Venezuela, debes hacerlo por medio de un documento autenticado, debidamente apostillado para que valga acá, y es completamente válido. ¿En qué momento se tendría que hacer esa renuncia o ese repudio? Es decir, en el momento que se está haciendo el RIF sucesoral, que es el certificado que se hace al comienzo de toda declaración de impuestos, o incluso antes de ya cerrar la declaración de impuestos, la primera declaración, porque puede haber sustitutivas. Pero con la primera declaración, antes de cerrarla, ahí es un, digamos, lo que diríamos el momento de poder renunciar. Ok. Mira, no lo hiciste, continuaste con el trámite, pero igual te quieres salir. Ya sería en este caso de una cesión de derechos, lo que se llama popularmente, mira, te vendo mi parte. O mira, cómprame mi parte. Ok. Eso es lo que se dice popularmente. Entonces, puedes hacer la situación de renunciar. Considero que esa primera opción es más sencilla, Ujú. porque ya te desligas de cualquier responsabilidad. O la cesión de derecho en la cual, bueno, te esperas todo el trámite tortuoso de la declaración, fiscalización, hasta que salga la solvencia Cuando y, lo tengo, lo cedo. y buscar el cliente para vender ese apartamento, por ejemplo, y ya luego que se haga la venta, ok, perfecto, dame mi parte y bueno. Pero qué complicado es si son, no sé, 5 hermanos, como que, o sea, nadie va a querer comprar tu parte, un quinta parte de un Por apartamento. eso digo que es O más sea, sencillo el repudio en este caso. pero yo puedo renunciar solo a las deudas, por Mira, ejemplo. no. Ay, Mira, sabroso. te voy a hacer O sea, te voy a hacer una que cosa. mira, no, el señor dejó más deudas que activos. Mira, yo las deudas sí renuncio, yo sí quiero los activos. Te voy a hacer una cosa. La renuncia es como el amor. Ajá. Eso es todo o nada. Ay, Dios mío. Eso ahí es blanco o negro, O ahí no sea, te acepta quedas grises. con todas las deudas o los activos o no te O te quedas. vas de cabeza en esa broma para allá abajo. Claro. Tal cual. Ok. Ahora, los testamentos, cuando los lleva a cabo la redacción, la gente dice, yo soy cero pro testamento. A mí me dice alguien, no, que quieres un testamento, señor, hágalo en vida. Traspase esto aquí, ¿a quién se lo quiere traspasar? No, tengo dos apartamentos y tengo 2 hijos. A cada hijo, traspásale uno cada uno. O sea, yo soy cero, no me gustan los testamentos, porque he visto y he podido anular muchos testamentos mal Qué otorgados. malvada, por Dios. Perdóname, Qué pero es que malvada, no por pueden, hay Dios. una gente que dice, no, que se lo dejo todo al vecino y no respetan la legítima. O sea, si tú tienes 100% de algo, puedes testar solo el 50% de ese algo. El otro 50%, a juro, tienes que respetar a la legítima, que son tus Es la ascendientes, cuota tus de descendientes, o sea, tus hijos o tus herederos. los herederos forzosos. Entonces, ¿a ti sí te gustan los testamentos? Mira, no es que me guste, pero digamos que es una forma de dejar todo resuelto. También hay otra forma de dejarlo resuelto que es como tú dices, venderlo, pero la situación es que aquí corres un riesgo, porque si lo vendes así libremente, ¿y dónde quedo yo? Entonces ahí es por lo menos donde yo aplicaría, dentro de los tics asesores que yo he hecho, Ujú. el caso Playboy. Ajá. La venta de la mansión Playboy que hizo Hugh Hefner. La vendió a su vecino, un magnate griego que era su vecino de al lado, lo vendió completamente, pero con una reserva de usufructo vitalicio, en la cual al momento que ese señor se murió, él ya tenía la nuda propiedad, es decir, él era dueño, pero no la disfrutaba. Ujú. Cuando se murió Hugh Hefner, ¿qué hizo? Simplemente quitó la barrera que separaba las dos propiedades, se apropió de esta porque ya el dueño murió y el usufructo pasó a ese vecino. Entonces, una de las cosas que yo puedo recomendar, si no es un testamento, que puede ser, digamos, un acto de responsabilidad a largo plazo, y habría que ver qué pasa, como tú dices, la voluntad de estas personas que quedaron como beneficiarios y los otros que han quedado por fuera se han sido afectados. Claro. La Que otra, casi todos sí, o no lo saben redactar bien. y la otra opción que yo considero, se quiere más práctica, es también el hecho de poder, si yo voy a vender esos bienes en vida, alguno de ellos por lo menos lo dejo bajo reserva de su fruto. Es tuyo, hijo mío, pero yo voy a seguir viviendo allí. Exacto, usufructo hasta que yo fallezca. Así de simple. Sí, sí, o sea, claro, mientras para que no lo saquen. Por eso mismo, Porque lo digo aquí desde el han punto de vista sacado práctico. gente, hijos y todo. Por eso mismo, yo lo digo desde ese punto de vista. Y el mejor ejemplo es, por ejemplo, el caso Playboy es tal cual. Ok, y la única forma en que alguien no pueda heredar, o sea, Wow. o sea, tienes la legítima y la tienes que respetar, severísimo. ¿Cómo hacemos si hay alguien irresponsable, si no quiere aportar dinero, son pocos hermanos y nadie quiere aportar dinero para mantener el apartamento de los papás o no mantienen a los papás, no le dan de comer, no los cuidan, sino que hay uno solo que lo hace? O sea, ¿cómo podemos emocionalmente y dignamente pudiéramos sacar a esta persona que no
que no merece heredar nada de estos padres, pues. Hablando de eso, por lo menos, Venezuela les puedo decir que desheredamiento aquí no hay. Ok, tú no puedes desheredar No a puedo nadie. desheredar. Ok. Yo como testador no puedo desheredar a nadie. Lo que en dado caso pudiese haber algo similar a eso es justamente indignidad. Pero es un procedimiento judicial. Claro. Y vamos a estar claros cuál es la circunstancia de llevar un procedimiento de juicio a tribunales. Gastos Gastos y de honorarios, tiempo. muchos. Y creo, Claro. yo me acuerdo entre las historias que tú tienes, por lo menos, ¿te quiere demandar? Le recomiendo que no. Claro, porque es que es un dineral. Horrible. Claro, Es entonces, horrible. y además la gente que yo creo que lleva a cabo juicios de indignidad es porque tienen mucho que perder. O Exactamente. sea, mucho. O sea, porque si no, ¿cómo? O sea, si no vas a heredar mucho, bueno, déjalo ahí. O ¿Cuál sea, es la ¿qué más? solución práctica que yo utilizaría aquí por lo menos? Y lo digo porque lo hice. Lo más gracioso del caso es que este cliente me contrató para eso, pero no terminó de hacer el proceso. Es decir, no terminó de otorgar los testamentos. Pagó y todo. Ok, Pero sí le hice el documento. ¿Qué hicimos? Aquí la situación era que era una pareja de esposos en el cual hicieron testamentos, digamos, congruos. Es decir, cada uno dentro de su documento, yo te dejo a ti, esposa, es decir, aquí por lo menos ordeno y otorgo que los beneficiarios o los herederos de mi fortuna van a ser mi esposa y mi hija. Esa hija era pero una eso no hija. es, perdón, eso no es lo mismo de que fallece y le queda igual a ellos dos. Ahí voy, déjame terminar Porque acá. eso es lo que no termino de... A eso es lo Ajá. que voy. Yo voy a utilizar en este caso la legítima Ok, para beneficiar a alguien. Justamente la tela legítima, que en este caso la ley la determina como una cuota de reserva. Pero hay otra porción que es la que llaman de libre disposición. Basado en ese conocimiento, que es lo que yo hice allí. Dentro de la porción legítima que le corresponde de forma, digamos, equitativa para ambas, es decir, dentro de la legítima están las dos metidas allí, dejo como herederas de mi legítima rigurosa a mi esposa y a mi hija. Esa hija es una hija adoptada ok, con ciertos desórdenes mentales. ok. ¿Qué pasó? Sabiendo muy bien la situación irresponsable en la que puede incurrir, ¿qué es lo que hizo? Le deja la legítima rigurosa cumpliendo con la ley. Claro, Pero la cuota de libre disposición se lo dejó completamente a la esposa. ok. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Se queda de esa forma los distintos bienes, se especificó cada uno de los bienes que tenían, pero además de ello también se le hizo, en este caso, una lista de gravámenes para efecto de poder tener esa herencia. Es decir, yo te nombro como heredera, pero me tienes que cumplir estas condiciones para que tú tengas acceso. Es decir, se le puso una cantidad de alcabala, es decir, vas a realizarte ciertos exámenes, vas a hacer ciertas actividades, si te vas a Claro, casar, condiciones. es decir, y en este caso ese tipo de gravámenes o condicionales dentro de los testamentos son completamente válidos dentro de la ley. Bueno, yo tuve un testamento cerrado que tuve que abrirlo en un tribunal con Obvio. un acto solemne y todo, Ujú. y era un sobre con lacrado y demás. Claro. Y cuando, claro, nadie sabía que había El sello ahí. no estaba con cera por si acaso, cera Sí, derretida. era y todo y registrado. Ajá. Entonces, cuando lo abrimos en el tribunal, que lo abre el juez, se sienta y estaban todos los herederos y los notifica, o sea, un acto, yo nunca había ido a uno, me encantó. Me hubiera gustado que me Y invites. eso, sí, eso fue hace como, ya te voy a decir, esto como antes de pandemia. Eso fue 2019. Y fue una audiencia maravillosa en un tribunal de municipio, chéverísimo. Wow, Muy qué bueno. experiencia. Ahora, que me llamó la atención que dentro de ese testamento Ok. había unas condiciones, además de pues respetar la legítima, pero él era uno de los accionistas mayoritarios de una empresa Ok. y colocó una de las condiciones diciendo fulanito, perencejo y pepito jamás podrán ser directores de la empresa, ni tener cargos directivos en la empresa, porque toda la vida tuvieron problemas ellos como accionistas y colocó eso como condición, como última voluntad. Exacto. Ellos no lo respetaron, pero igualito Bueno. lo colocó y me pareció bastante tajante. No, exactamente, por eso te digo, si yo quiero utilizar un testamento para este tipo de situación, ya que lamentablemente no puedo dejar por fuera, yo lo que puedo hacer es utilizar la legítima a mi favor para dejarle, vamos a decir, dejarle solamente con lo rigurosamente estricto por la ley que me obliga a darle, y lo demás que queda a mi libre disposición puedo dejarle a otro familiar, incluso hasta un tercero. Y en dado caso, para que seas acreedor a esa porción de legítima que te estoy dando, mira, te doy varias condicionantes para que tú las cumplas, que en caso de no cumplirlas, wow. Claro. Bueno, lo que podemos hacer para explicarle un poco lo que ya queda de tiempo Sí. a quienes nos están escuchando, yo creo que vamos a tener que hacer un reel rápido Ajá. para explicar cuánto tienen que pagar estas personas que
que por testamento les queda algo, porque la mayoría de ese 50% que testan, Ya. que no son herederos directos, Ya. no es el mismo porcentaje a un tercero, un vecino, que tienen que pagar de impuestos. Sí. Entonces, bueno, ya vieron que en Venezuela no se puede desheredar a nadie, a no ser que sean declarados indignos. Si hacen capitulaciones matrimoniales, pues sí hereda la esposa o el esposo cuando fallecen, no si antes se han divorciado o se han separado. Los concubinos también heredan y tienen un lapso muy importante, un lapso de 180 días hábiles, que pueden ser entre 8 y 9 meses en Venezuela, para que hagan todo legalito, bien bonito, especificadito en la declaración de únicos universales herederos y la declaración sucesoral, si es necesario la primera. La declaración de impuestos sobre sucesiones es ese tiempo que tú estás mencionando Ujú. para, digamos, gestar esa solvencia. Ok. En el caso de los universales, porque me han preguntado, mire, ¿dentro de cuánto tiempo puedo hacer los universales? Porque tengo entendido que es un lapso. No, ahí no hay problema. Ahí no hay lapso. No hay lapso. Lo que hay es en la declaración sucesoral antecedente una multa Si en dado caso no se cumple. en euros. Y eso que no lo... Bueno, expresada... Tasadito en euros. Digamos, Tasada. exacto, como cuota de, digamos, de cuánto es expresado en euros, pero se paga en bolívares. Ah, bueno. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en Legalizados Podcast. Espero que pues muchas de las dudas que tengan hayan sido cubiertas. Cualquier cosa, pues bueno, pueden escribirle al doctor Juan Carlos Ron en todas sus redes sociales. Por favor, si las puedes decir. Bueno, en Instagram tenemos dos cuentas, que es @socieja, que es la parte legal justamente, y está también la cuenta personal @soypisojc.rom, que en este caso hay también un poquito de legalidad, pero también otros temas adicionales. Y el canal de YouTube Socieja, que ahí es donde yo tengo todo lo que es la materia de sucesiones. Sí, además es muy didáctico. O sea, los videos son, ¿qué le parece a usted hacer tal cosa? Entonces la gente puede hasta Respondo a la gente, sí, si ustedes me sí. preguntan en la caja de comentarios, algunos de los que sean concretos y que sean bien simpáticos para responder, lo respondemos en un short de 1 minuto y ya está. Bueno, maravilloso. Muchísimas gracias, doctor, por estar el día de hoy en Legalizados Gracias. Podcast. Nos veremos la próxima semana y recuerden que la justicia es ciega, pero no sorda. Chao.